Amigos, ¿cómo están? Soy yo, Amadriadi, mejor dicho, Celia Bells. El día de hoy voy a hacer un pequeño podcast. Estoy usando mi celular para hacer el video. El anterior podcast, mil disculpas por favor, salió el video chueco. Es decir, mi cara se veía eh, en vertical. El día de hoy he apuntado las preguntitas que habían hecho la vez pasada y que también me han hecho otras preguntitas. Así es que voy a responderles y, y el día de hoy estaré terminando el video de mi blog, donde estoy compartiendo un poco del día, un poco del almuerzo, del desayuno y también de mi taza de café, que acá la tengo. Está haciendo mucho frío. Me están viendo con toda esta ropa como si fuese un hombrecito de nieve. Bien, salud con cafecito calientito. Entonces, tengo aquí las preguntas que les voy a ir respondiendo. Y si tienen alguna otra pregunta, me lo dejan en mi correo, como siempre me lo han dejado, en mi Messenger de mi grupo Amadriadi en Facebook. Bien, entonces yo voy a terminar mi taza de café y vamos por la primera pregunta. Bien, la primera pregunta es, ¿quién es Amadriadi? Amadriadi es una hada céltica que cuida los árboles, nace especialmente para cuidar los árboles. Y ella se viste sus vestiditos de pétalos de rosa, de heno, ¿no? De las hierbas y todo lo que va alrededor del árbol. Y ella se encarga en cuidar, darle color y todo alrededor. Y ella muere con el árbol. Bueno, cuando inicié en el mundo de la creatividad, de las manualidades en Italia, tenía que ponerle un nombre a mis diseños. Así es que buscando entre lo céltico, porque me gusta mucho lo céltico, escogí el nombre de Amadriadas, porque en español y en inglés se escribe Amadriadas. Entonces yo, Amadriadas, vamos a ponerle un nombre más femenino y me salió Amadriadi. Entonces, ella es Amadriadi. La segunda pregunta es, ¿eres latina? Sí, soy peruana. No es hecho nacionalidad ni en Italia ni aquí en Inglaterra porque yo soy peruana y moriré peruana. Me gusta mi ceviche, me gusta mi anticuchito, me gusta mi lomo saltado, mi papa a la huancaína. Así es que es muy difícil. Respeto, eso sí, respeto mucho las leyes, las normas en el país donde estoy, pero soy peruana. Bien, la tercera pregunta ¿es fácil vivir en Europa? Bueno, yo estoy aquí en Europa desde el 2000. Puedo decirles que del 2000 al 2025 ha cambiado demasiado. Y sí, anteriormente cuando yo vine a Europa, me instalé en Italia, en Parma, al norte de Italia. Parma, una ciudad muy bonita, donde nace el prosciutto, donde nace el queso parmellano. Trabajar, digamos, era muy fácil poder ahorrar. Eso sí, podías ahorrar, podías comprar, podías viajar y el sacrificio que hacías era recompensado con tu sueldo. A medida de que fue aumentando la inmigración, los refugiados en el tiempo de Merkel, bueno, entonces el sueldo comenzó a bajar un poco más. Ya los trabajos ya no eran fáciles de encontrar, había mucha espera, porque delante tuyo habían los refugiados y los inmigrantes que venían, podían ellos obtener el trabajo antes que tú, ¿no? El latino inmigrante.
Y entonces se iniciaron los pequeños problemas de trabajo y teníamos que trabajar un poco más porque ya comenzó a subir la luz, el agua, el gas. Entonces la pregunta ¿es fácil vivir en Europa hoy? Yo pienso, yo pienso que si estás decidido a trabajar duro, a tener coraje, optimismo y a no sentirse desesperanzado por las muchas oposiciones que puedas tener, pienso que no es difícil vivir o trabajar en Europa. Todo depende de ti. ¿Dónde has vivido? Como dije anteriormente, he vivido en Parma, al norte de Italia, en Emilia-Romagna, una ciudad muy bonita, donde vivía en el centro, pero mi trabajo de la Cherva y de los otros trabajos que yo hacía de limpieza, cuidados de ancianos, era en el centro. Pero la Cherva se mudó a Colorno, fuera de Parma, y entonces tuve que buscar también una zona por allí que es un pequeño pueblito. Pero aún así, Italia es muy pintoresco. Italia es como los países latinos, porque se vive en familia, se abrazan, se saludan, comen todos juntos en la mesa. Entonces es algo muy, muy pintoresco y no sientes mucho el choque frío de Europa, porque a comparación de nosotros los latinos, es un choque al inicio. Eh, bueno, bien, la siguiente pregunta es, ¿por qué siempre digo optimismo y coraje en todo? Bien, porque el optimismo y el coraje es lo que nos ayuda a empujar cuando estamos un poco decaídos, cuando estamos un poco pesimistas, cuando estamos un poco tristes, cuando pensamos que todo es un gran problema y no podemos salir del hoyo. Entonces, para mí, lo principal es el optimismo y el coraje. Sin eso, tú no puedes salir del hoyo. Y las personas que estamos solos en el exterior, necesitamos apoyarnos a nosotros mismos, porque las otras personas no nos van a empujar. Entonces somos nosotros los que debemos empujarnos con coraje y con optimismo. La otra pregunta es, ¿me gusta escribir historias de horror? No. Em, He iniciado a traducir, a hacerlo en los 3 idiomas, mis primeros cuentos, pero este ha sido un reto. Sí, porque le tengo miedo a las arañas. Mucho terror a las arañas y ha sido un reto para mí hacer este libro, este cuento de horror de arañas. No les puedo, no sé cómo explicarlo, pero al momento cuando lo escribía y tenía que descifrar a la araña, y tenía, porque ustedes saben, cuando uno escribe tienes que imaginar y tienes que pensar como si fuese allí. Y era una cosa macabra, horrorosa. Por eso es que lo escrito en mi cuento era una cosa horrorosa. Luego me preguntan, ¿las manualidades sirven para algo más? Sí, sirven para relajarnos, sirven para compartir, sirven para dejar libre nuestra propia fantasía y también sirve para poder crear un pequeño negocio, sea cual sea. Las manualidades no solamente son las cosas que se hacen creativas con las manos, también es el crochet, también es el bricolage, también es el decoupage, la escultura, la pintura, etcétera, etcétera. Em, Ayuda mucho. Yo, yo no inicié haciendo manualidades en mi vida. Lo tuve que hacer en un momento donde yo estaba con mucha depresión, estaba muy nerviosa, muy triste en Italia, y entonces me recomendaron que haga manualidades en grupo. No era nada fácil porque yo soy una persona que no me gusta tener paciencia, me gusta hacer las cosas rápido. Tic, 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 tic. Pero con las manualidades tenía que tener paciencia, paciencia para cuando lo seque, paciencia para el siguiente paso. Y así inicié a comprender lo que era la paciencia porque es relajo.
La siguiente pregunta es, ¿por qué siempre sonríes? ¿Eres feliz? Mm, Sí, soy feliz por vivir, soy feliz por estar aún viva y soy feliz por todas las cosas que he vivido y que, bueno, espero vivir. Yo pienso que no existe una felicidad completa. La felicidad es cuando comes algo rico, te hace feliz. Cuando miras un programa que te gusta y te ríes, porque eres feliz. Cuando alguien te dice una palabra bonita y te hace sentir bien, también eres feliz. Cuando caminas y miras lo bonito del día, lo bonito de la calle, también eres feliz. Yo pienso que sí, soy feliz. La siguiente pregunta es, ¿vendes mucho? ¿Es fácil? No. En estos últimos tiempos no vendo casi nada. O, mejor dicho, no vendo como quisiera. Sí, así es la pregunta, así es la respuesta. En Italia era diferente, porque en Italia a las personas les gusta mucho las manualidades, les gusta adornar sus casas con manualidades. Tú podías vender las manualidades de acuerdo a la estación, al color de su jardín. Y bueno, sí, existe hasta hoy muchas más probabilidades que por esta zona donde yo ahora vivo. Pero esto no me baja mi entusiasmo de seguir adelante. Entonces, cuanto más obstáculos tiene uno, más fuerza debes tener para seguir adelante. Y por eso es que siempre digo optimismo y coraje. Bien, la siguiente pregunta es, ¿te gusta cocinar? ¿Lo aprendiste? No soy chef. Y si te digo que no me gusta cocinar, ¿podrías creerlo? Bien, créelo, porque nunca cociné. Digamos, cuando era joven no cocinaba. En Perú, no, nada, no aprendí ni siquiera a hacer arroz. Cuando llegué a Italia tenía que sobrevivir, tenía que hacer mi comida yo misma y yo no sabía hacer el arroz. Me acuerdo que una compañera de trabajo brasilera se rió de mí y se burló porque decía, ¿cómo es posible? Tú peruana y no sabes hacer ni tallarín ni arroz. Así es que aprendí en Italia a cocinar recetas italianas y recetas y latinas por YouTube. Cuando estaba en casa y no trabajaba, lo primero que hacía era aprender, practicar a cocinar. Lo primero me salía horrible, horrible, pero ya después, poco a poco, tomé la mano para poder cocinar. Y puedo decirle de que lo que hago ahora son platos fáciles, deliciosos, porque primero los tengo que probar si es que está bueno y los pongo en mi website. Visite mi website, van a encontrar muchas recetas. La siguiente pregunta es, ¿qué has estudiado? Yo soy ingeniera, he estudiado ingeniería en la universidad, trabajé en la compañía de teléfonos Telefónica del Perú, que en ese entonces existía en Perú, y trabajé allí hasta el 2000. Luego, bueno, decidí abrir mis alas y venirme por esta parte de Europa. Veía muchas imágenes, muchas figuras, y bueno, decidí tomar ese gran paso. Nada fácil, se logró. ¿Por qué nos dices calma y paciencia? Bueno, como dije anteriormente, si no tenemos calma y paciencia, no vamos a poder hacer las cosas. Así es. Yo lo aprendí. El caos no nos ayuda, nos confunde y podemos tomar una decisión no muy buena. Por favor, tome mucha calma, mucha paciencia en las cosas. No significa ser tortugas, ni tampoco significa ser ociosos o holgazanes, no. Paciencia significa tomar con calma las cosas, el nuevo paso, la decisión, la respuesta, etcétera, etcétera. ¿Por qué te ausentaste tanto tiempo?
Bien, yo estuve ausente de YouTube y de todo por la salud muy sensible de mi esposo. Mi esposo hace más de 2 años, después del COVID y después de tantas cosas, la fuerte cuarentena y estricta que tuvimos lo hizo caer en una depresión muy grande como el problema mental que le creció. Después de esto, pues supimos que tiene una salud muy sensible. Estuvo en cama casi 2 años, muy, muy mal. Realmente yo pensé que ya se iba, pero creo que ambos pusimos parte de nosotros para poder darle coraje de vida. Y entonces dije, Kit tiene que tener algo que lo ayude, que lo incentive. Entonces le arreglé su ángulo, le incentivé y le dije, te he abierto tu canal de YouTube. Y a él dice, no, yo no quiero, yo no quiero. Pero bueno, ahora se divierte y habla de sus carreras de caballos y habla de tantas cosas. Y esto es muy bueno, porque todos necesitamos un aliento de vida. La vida no se termina hasta cuando nos vamos, así es que hay que lucharla hasta el final. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Yo soy Aries. ¡Fuego! Soy ese testardo cabeza dura de oveja. Ah, así soy. Creo que nosotros los arianos somos muy rebeldes cuando nos dicen no y nosotros decimos por qué no. Entonces vamos a saber hasta el final el por qué es el no. Creo que la mayoría de los arianos somos algo así, somos cabeza dura. Cuando se nos pone una cosa aquí en el medio de nuestra cabeza, vamos hasta el final. Así es. ¿Cuál fue mi primer libro que leí? ¿Saben cuál fue mi primer libro que leí? El Jeque. Era enamorada de Valentino. Aunque si no era mi tiempo. Cuando leí ese libro, mamá mía, cómo me gustaba, porque qué romántico. Yo no soy romántica, no me gusta leer libros románticos, no me gusta la música romántica. Pero leer ese libro del Jeque y ver la película, fue algo grandioso, muy grandioso. Sí, ese fue mi primer libro. Bien, amigos, y entonces por el día de hoy, este fue un pequeño podcast de preguntas, sonrisas, un poco de charlas y compartiendo tacita de café. Yo me voy por otra taza de café. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y les envío a cada uno de ustedes un abrazo muy honestamente de parte mía. Muchas gracias siempre por seguirme y no olviden dejarme su like. Gracias. Chao.